Finalmente, los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer deberán enfrentar una nueva medida de fuerza por parte de los médicos, quienes en asamblea decidieron ir nuevamente a una huelga. Nuestro compañero Mauricio Durán nos cuenta los detalles. Contigo, Mauricio. Así es, médicos y funcionarios del Hospital del Cáncer anunciaron ya una huelga. Si bien no hay una fecha exacta para llevar a cabo esta medida de fuerza debido a los trámites y procesos legales que requiere este tipo de acciones, se estima que la misma sería ya para el próximo 6 de abril a la vuelta de Semana Santa. Los principales problemas que aquejan ya a este instituto en relación a lo que hacen a los médicos como a las autoridades de este hospital, hacen referencia a lo que es la provisión de insumos y también infraestructura que no se está proveyendo para realizar los trabajos como corresponde. Otro punto también que discutían los doctores hace referencia a que ya están cansados, según decían, de escuchar promesas por parte de las autoridades y del Ministerio de Salud a la hora de buscar soluciones a los problemas que aquejan ya también al Instituto del Cáncer. Esto es lo que mencionaba al respecto la doctora Cintia Gauna. Cada vez el hospital, la parte de mantenimiento está muy dejada de lado, no tenemos insumos. Necesitamos recursos humanos, hay una falta de 80 licenciadas en enfermería prácticamente. Es mucho lo que hace falta para mejorar la atención al paciente oncológico. La parte de limpieza, no tenemos prácticamente gente en la limpieza. Hemos recibido ayuda de otros hospitales en la parte de limpieza y mediante que estamos haciendo estas medidas de fuerza, hemos visto que hay rápidamente alguna respuesta. Hubo gente de la Academia Militar limpiando hace unos 10 días el hospital y bueno, lamentablemente no hay una organización y un buen gerenciamiento en eso. En cuanto a la infraestructura, nosotros hemos hecho pedidos ya desde el año pasado. Se ha pedido a través del Departamento de Recursos Físicos del Ministerio y eso está en curso, está en proceso. Es una licitación que ya inclusive se ha adjudicado y en días más, semanas tal vez, eso se esté iniciando porque ese es un proceso, claro, lento. Tiene un proceso, digamos, ¿verdad? Hay una licitación para la provisión y para el reacondicionamiento físico del hospital que se hizo, que va a ser financiado a través de la Itaipú, que eso está en proceso, eso se inició el año pasado y en este momento ya se ha adjudicado a la empresa. Muy bien, y era la respuesta del doctor Walter Cáceres en relación a lo que están ya exigiendo los médicos. Hicimos un poco de investigación también y en el área de urgencia específicamente y pudimos ver que según la Real Academia Española, urgencia significa algo que urge y que requiere atención inmediata. Entonces nosotros nos acercamos también para hablar con los pacientes quienes denunciaron que deben esperar entre 3 y 4 horas para poder recibir un turno, recibir atención por parte de los médicos. Esto también es algo que están criticando los médicos huelguistas, ya que no hay suficiente personal, decían. Más de 80 personales de enfermería hacen falta para poder dar abasto a más de 3.000 pacientes que son atendidos de manera anual en el hospital. Esto es lo que mencionaba respecto a los pacientes. No tenemos un mamógrafo digital en este momento en el hospital. Para pedir un turno de tomografía a nuestros pacientes tenemos tiempo de espera de 30 días o más. Para iniciar un tratamiento de radioterapia, 60 días. Para hacer quimioterapia necesitamos disponer de enfermeras y más espacio físico para cumplir con los turnos de quimioterapia también que son importantes. Falta más médicos, más buena atención, güey. De repente muy mala, nos hacen esperar mucho, sí. ¿Hace cuánto que está esperando aquí? Y yo vine anoche y ahí nos mandaron otra vez, ahora venimos otra vez así, y es la pena, está ahí. ¿Qué vamos a hacer? La otra vez me atendieron rápido, pero ahora me están diciendo que no hay doctor, que no hay cama, que cuidados paliativos no le puede atender, qué cosa que me parece tan irracional, porque si cuidado paliativo es lo que debería de verle a estos pacientes que necesitan de morfina, de todas esas cosas. Yo llegué hasta las 8 y estoy todavía acá. Ya son casi las 11 de la mañana. Efectivamente, pero todavía no me atendieron. Finalmente, el tercer punto criticado tanto por pacientes como también por los médicos huelguistas es la falta de la provisión de medicamentos. Según mencionaba ya el director, existen 30 en la lista del hospital, los cuales no siempre cubren todas las necesidades de un paciente con cáncer. Inclusive decían los mismos pacientes que los medicamentos de casi 1,5 millones de guaraníes que deben ser suministrados al menos 2 veces al mes a sus pacientes o parientes que están en esta situación no son proveídos, por lo cual obviamente representa un gasto muy importante para estas personas. Esto es lo que mencionaba respecto el director médico respecto a esta situación. Lógicamente que no tenemos todos los medicamentos quimioterápicos ni todo lo que un paciente a veces requiere, en el sentido de que hay medicamentos de última generación que no tenemos en el hospital,
pero los insumos básicos, del listado básico, digamos, para el tratamiento, que son, como te digo, son 30 medicamentos, esos el hospital dispone. Anda a comprar, nada no nos dieron acá. Todos los medicamentos más caros. Sí, todos los medicamentos más caros y algunos estudios que te piden los doctores acá no se pueden hacer, tienen que irte a un privado para hacerte, no porque esto, no porque aquello, no vamos a esperar, vamos así. Muy bien, y este martes se llevará a cabo una asamblea entre los funcionarios para determinar qué fecha se estaría ya realizando esta medida de fuerza. Al menos 150 funcionarios del Hospital de Cáncer se espera que participen de esta huelga.